Hola familia, buen día, ¿cómo están? Espero se la estén pasando muy bien. Estamos aquí una vez más, mi amigo Ernie Aguirre. Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, contento, Bien. bastante contento. Fíjate, Ernie, que hoy vamos a discutir un tema Ujú. que en lo personal me intriga. Órale, Vamos a ver cómo nos va, ¿no? claro que A sí. ver si no salimos muy peleados. Esperemos que no. Vamos a hablar de la religión. ¿Te Vamos late? a, me late, ¿Le vamos a darle. entramos? Vamos. Amigo, pues mira, estuvimos, ya ves, Ajá, viendo a ver de qué hablábamos, ¿no? ajá. A ver qué se nos, a ver qué se nos ocurría. Y creo que particularmente ahora, hablar de este tema, de la religión, puede ser algo que pues sea, digamos que actual, ¿no? Ujú. Y te lo voy a decir en qué sentido lo empecé a ver. Sí, claro. Empecé o sea, yo he escuchado mucho de parte de la iglesia cristiana, particularmente protestante. Ujú, eh, He empezado a ver como mucha información en redes sociales, particularmente, hablando, refiriéndose al cristianismo, ujú, no como una religión. ujú. Eh, los, los, los posts, ¿no? Dicen que no es una religión, es una estilo de vida, una Sí, una relación. relación y todas esas cosas. Entonces, eso de alguna manera genera un poquito como de duda, de incertidumbre, porque te voy a decir por qué. Porque o sea, Ujú, camina como pato, gasnea como pato, ujú, tiene plumas de pato, ujú. pero no es pato, ¿no? Sí, sí, te entiendo. A ver, explícame. Sí, fíjate que yo sinceramente creo que tiene que ver más con el lenguaje que usamos a veces dentro de la iglesia, eh, la falta de comprensión de todo el concepto en sí. Eh, Hay un término que usamos muy de broma que decimos que en el buen cristiañol, ¿no? A Es ver. decir, como en la jerga cristiana, protestante, pues asumimos que el término religión incluso es como malo, ¿no? Ya per se, y no necesariamente es así, pero sí tiene que ver con la conceptualización que nosotros hemos hecho del término religión, pero a grandes rasgos, en mi opinión, el cristianismo es una religión. O sea, como dices tú, si se ve como pato, camina como pato y vuela como pato, pues ese es un pato. Está difícil, ¿no? Pero entiendo que se empieza por hacer una diferenciación con las demás religiones, ¿no? Eh, de hecho, creo que sí hay una, o sea, yo como pastor puedo decir, sí hay una diferencia en la praxis y también de raíz, pues en la enseñanza hay una diferencia con las demás religiones, pero por supuesto que el cristianismo es una religión. Mm, Entiendo por qué se dice también. Fíjate, yo lo veo así, ¿no? Ujú, Desde mi perspectiva veo como que hay o sea, la iglesia misma ujú, eh, entiende que hay como un poco de aberración, un poco de cansancio, ujú, este, ante la marca religión, ¿no? De ujú, parte de muchas personas. Estamos viviendo tiempos ujú, donde la información, sabemos, está ujú. a la mano de todos y yo aparte diría que la desinformación pues es la orden del día porque para la mayoría de nosotros que no tenemos la costumbre o el hábito de estudiar a fondo algún tema, que no somos expertos Ujú. y que de repente nos convertimos en expertos de TikTok, ¿no? O expertos Sí, de short-term wisdom, como dicen sí, esas pequeñas frases de sabiduría que ya sí, nos sí. hacen pensar que somos expertos. De repente empiezan a florecer, digámoslo así, ¿no? O sea, empieza Ujú, como a desvirtuarse la marca religión por los errores de la iglesia o de la iglesia, la estructura de las ujú, iglesias, ¿no? De la iglesia como tal. Este,
Y entonces empieza a ver de parte de la gente, de parte de nosotros como iglesia, empieza a ver como una, un distanciamiento de todo lo que sea o huela a religión, ¿no? Sí. Bueno, y ante ese vacío que vamos dejando con respecto a la religión, empiezan a florecer las espiritualidades, ¿no? O sea, hay gente que dice, yo no soy religioso, soy espiritual, pero no soy religioso. Entonces, al final, o sea, y en ese sentido, pues, también florecen las nuevas espiritualidades, nuevas cosmovisiones, todo esto. Sí. Pero a mí me gustaría saber, o sea, me gustaría intentar entender más qué significa o a qué se refiere, o sea, cómo podemos conceptualizar la religión, ¿no? Porque como tú lo dijiste, tiene que ver mucho con la idea que cada quien tiene, o sea, las palabras tienen connotaciones y nosotros escuchamos una palabra, a veces no sabemos lo que significa, pero nos imaginamos algo y pensamos que eso es, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo quisiera entender qué es una religión, qué es la religión, cuál es la diferencia entre la religión y la religiosidad, por ejemplo, y en su modo extremo, el fanatismo, la doctrina, cuáles son las distintas religiones, no sé, o sea, se me hace interesante eso. Sí, y además interesante, creo que es muy necesario porque muchas veces asumimos que ciertas personas lo utilizamos hasta como a manera de insulto cristiano, ¿no? Es que es un religioso. O vemos los posts en internet y... Oye, es que no es un religioso y la lengua sangrando aquí. Sí, ya sé. La lengua del piso. Y luego vemos, ponen un video acerca de algo y dicen, no apto para religiosos. En realidad lo que están intentando decir es no apto para personas que piensen diferente a mí. Okay. Pero asumimos que es como una especie como como de agresión pasiva, ¿no? Cristiana. Agresión pasiva. Entonces, la verdad es que es muy necesario, además, entender cuál es este concepto y no casarnos y no ofendernos. Y cuando alguien está llenando una forma y diga religión, pues puedes poner cristiano con toda confianza, ¿no? Así es. No, y dijo esto porque me acordé de un meme que decía, estaba alguien llenando su solicitud de empleo y es que dice religión. Y me ponía, Cristo no es una religión, es una relación. Entonces, de las cosas que aprendemos en las iglesias a veces, exactamente. ¿No? Entonces, creo que es muy necesario. Además. Fíjate, yo me busqué, o sea, como siempre, ¿no? Busco o intento entender las cosas y partimos, o intento partir de las palabras, ¿no? Pues ahora sí que ¿dónde están las palabras? Pues en los diccionarios, ¿no? Estimado San Google, ¿qué es la religión? ¿Parece? Muy bien. No sé qué dice, ¿eh? No sé qué pasó aquí. Religión. ¿Listo? Listo. Conjunto de creencias religiosas. O sea, si la respuesta es la acción de ser religioso. ¿Ah? Ya sé. O sea, eso no es una respuesta. Cuando en la respuesta viene la pregunta, no es una respuesta. Un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamientos y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Eso es lo primero que sale en mi búsqueda, según Oxford. Según Oxford. Sí, digo, obviamente entendemos, a pesar de que somos un podcast con una perspectiva cristiana, pues obviamente esta definición nos habla de todas las religiones, ¿no? De las prácticas. Hay que enfocarnos en la que ignoramos menos, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece? Nos enfocamos en la cristiana. Porque mira, si nacimos en esta parte del mundo, somos cristianos. Sí, ya estamos cristianizados. Estamos cristianizados, ¿no? En alguna de sus denominaciones. Si hubiéramos nacido en China, pues seríamos, no sé, taoístas, no sé. Sí, sí, sí. O usar un moráis o algo así. Pero, no, los samuráis son japoneses. Pero sí, creo que, pues obviamente se enfoca como en las prácticas y eso es muy interesante porque tú decías ahorita, ¿no? Lo que está de moda es decir, yo no soy religioso, pero soy espiritual o estoy conectado con la espiritualidad. Al final, eso conlleva una práctica y esa práctica es una religión. O sea, al ser una práctica. Exactamente. Me parece que lo opuesto a la religión
no sería la espiritualidad, sino en realidad sistemas de creencias como el ateísmo, que aunque suene raro, pero sí es un sistema de creencias, el ateísmo. Pues es una religión nada más que sin Sí, Dios, ¿no? exactamente, o el agnosticismo, cosas así. Ujú. Pero ya cuando de facto crees que hay una deidad y te conectas y lo que sea, es una religión. Obviamente entendemos que en un sentido estricto del concepto, pues tiene que ver con una comunidad, con una etnia, en un entorno social, todo eso, ¿no? Y como bien lo dijiste tú, por ejemplo, para nosotros que estamos de este lado del mundo, pues obviamente ya la religión está completamente impregnada desde las raíces Está hasta, de la sociedad. está hasta en nuestro slam, ¿no? O sea, Sí, o sea, dale al César lo que es del César, ¿no? sí, sí, sí. Yo le digo a una persona, digamos con unas personas, le decía, si alguien te pregunta algún día, que le cites una parte de la Biblia, le puedes decir, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Y Ujú. estás citando una porción bíblica, ¿no? O Sí. todo este concepto, por ejemplo, que es 100% cristiano, eso no lo vas a encontrar en ninguna otra parte, este Ujú, concepto de amar a los enemigos, ujú. eso es Sí, total, absoluta y completamente cristiano, completamente. ¿no? O Sí, sea, sí, ni sí. siquiera judío, cristiano. Sí. Fíjate. Me encontré otra definición, me gustó más, de hecho es la que había encontrado antes Ajá. y la máquina la borró, no quería que la sacara. Este, esta definición o este concepto es del Consejo Europeo y viene en su segmento del tema de derechos humanos, muy interesante, Ujú. o sea, lo toma como parte de los derechos humanos. La Sí. religión es un conjunto, dice, de sistemas culturales, eso está Ujú, bien interesante, es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que relacionan a la humanidad, a la espiritualidad y a veces a los valores morales. ujú, Muy interesante. Fíjate, un conjunto, ¿no? ujú, Un conjunto de sistemas culturales. O sea, al ser un sistema quiere decir que son mecanismos que se entrelazan de manera compleja, ujú, ¿no? Sistemas culturales, climáticos, que fomentan ciertas conductas, ciertos valores, no sé. Dice, de creencias y visiones del mundo. Forma de ujú, creer, forma de ver, que relacionan a la humanidad y a la espiritualidad. ujú, Y dice, y a veces, muy interesante, ¿no? Y ujú. a veces a los valores morales. O sea que no siempre. Sí. Bueno, creo que el tema, como lo hablamos fuera de cámaras, quiero entender por qué dice a veces los valores morales, porque tiene que ver con el conjunto de personas que lo practican y que a veces puede ser para otro conjunto de personas, este, pues en este sentido, en el estricto significado de la palabra, puede ser inmoral, ¿no? O sea, como contrario a la moral de cierto grupo. Pero creo que también valdría la pena mirar la etimología de la palabra, ¿no? O sea, la palabra religión, Sí, sí, perdón, ajá, porque esto es un concepto concepto, ajá, de una institución, exactamente. Consejo Europeo. Sí, y aparte que, como dices tú, habla de los derechos humanos, y uno de los derechos es como el tema de la libre creencia, ¿no? Pero en el tema de la etimología, Eso es lo más, yo creo que ese ajá, sería el mejor punto de partida, ¿no? O sea, sí, lo que la palabra significa. por ejemplo, viene del latín religare, ¿no? Que es atar o ligar fuertemente a algo. En este caso, como tiene que ver con el sistema de creencias, se asume que la definición es ligar algo fuertemente a Dios o a una deidad, ¿no? Al estar ligados, pues obviamente todo el sistema de creencias de esa comunidad, de ese conjunto de personas, va a ser en función de todo aquello que lo ligue, que lo ate a esa deidad, Ujú. ¿no? Si lo decimos de una forma cristiana, sería como todo aquello que hace que sea característico que somos seguidores de Dios o seguidores de Cristo, ¿no? Pero que nos hace estar como atados fuertemente. Entonces, en ese sentido, me parece que el cristianismo sí es una religión. Insisto, estamos como permeados con esta cultura cristiana que lo vemos como malo, pero sí creo que de ahí podemos partir del ligar al ser humano con una deidad
ese es como el término de O religión. sea, la palabra religión Ajá, es, digamos que nace ajá, para referirse a el vínculo que hay entre el hombre y Dios, exactamente, ¿no? Y Dios, exactamente, o sea, o la deidad, como lo dices, ¿no? exactamente, sí. Y obviamente digo la deidad porque sabemos que pues, hay religiones que no creen Claro, ¿no? O en sea, un digo, Dios. somos señores, somos un par de personas pensantes, más bueno, Sí, 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 sí. más o menos pensantes, ¿no? O que intentamos pensar, o sea, Sí, claro. gente que hemos tenido la oportunidad de ser educados, o sea, tener una Ujú. formación y que podemos hablar. Sí, Mira, claro. nadie nos está viendo, nadie nos está viendo, entonces Sí, podemos hablar con naturalidad, ¿no? O muy sea, bien. estamos hablando del tema de la religión, fíjate. Eh, yo he visto eh, cómo a lo largo del tiempo, ¿no? Como personas, yo mismo, pues vas creciendo y vas, pues yo crecí en una iglesia, ¿no? Ujú. Yo crecí en una iglesia, siempre que me preguntaron cuál es tu religión, pues siempre contesté, soy cristiano. Y bueno, particularmente en México, cuando tú dices eres cristiano, parece referirse a una religión distinta, Ujú. o sea, por ejemplo, al catolicismo, que es la religión Sí, predominante. predominante en México y en prácticamente en todo Latinoamérica. Latinoamérica. Y, ¿no? De otra manera, también dicho, el catolicismo, pues o sea, nace la iglesia primitiva, lo que se conoce como la iglesia primitiva, y Ujú, después se institucionaliza en este concepto de iglesia romana, cristiana, universal, ¿no? ujú. Que la palabra católico significa Universal. universal, ¿no? Entonces, y ya de ahí pues, se desprenden. Digo, no te estoy dando una clase de historia de ninguna manera, amigo, tú eres el que me la enseñaste, todo esto, pero de ahí se desprenden todas estas variaciones, ¿no? Sí. O todos estos sistemas protestantes, que dicho sea de paso, o sea, dentro del mismo catolicismo, pues hay Ujú. distintas Sí, visiones y denominaciones. Entonces, sí, yo siempre, o ritos. sea, hoy, ¿no? En este punto de mi vida puedo referirme al cristianismo protestante como una denominación del cristianismo, Ujú. porque creo que son dos cosas distintas, ¿no? O Sí, sea, porque te puede decir que una religión distinta al cristianismo pues es el islamismo, sí, claro. o el hinduismo, Ujú, ¿no? O el budismo, o como lo dijiste, o sea, hay todas esas religiones ateas, ¿no? O ujú. agnósticas, que son religiones nada más que pues, no, en vez de que haya un Dios, una divinidad, pues el Dios es la persona, ¿no? O Sí, sea, claro. es el hombre. Pero, o sea, esas son otras religiones. Pero Ujú, ¿qué onda con esta idea que tenemos nosotros los cristianos de que el bautista y el pentecostal, ujú. pues son dos religiones Cosas diferentes. distintas? Y esas a veces se toleran un poco más Sí, que las protestantes y las oficiales, sí, claro. y el catolicismo, ¿no? O sea, Sí, fíjate que creo que es falta de comprensión histórica y sobre todo insisto, de cómo conceptualizamos las cosas. Porque, por ejemplo, si tú ves las estadísticas a nivel mundial, por ejemplo, vas a una página de la ONU y dice, hay tantos cristianos. Entonces, el protestante, el evangélico dice, somos muchos evangélicos. No, en realidad está englobando católicos, ortodoxos, todo lo que tenga que ver como... básicamente son tres Ajá, engloban tres grupos o subgrupos generales, ¿no? ajá, Catolicismo, ortodoxos y y protestantes. protestantes, Y la última exacto. vez que los conté, en la mañana terminé, Ajá, 2.400 millones en todo el mundo. sí. Repito, el evangélico dice, somos un montón. No, está englobando todos, como bien lo dices, sobre todo esas tres vertientes. Incluso hasta algunas sectas. O sea, esa es Ujú, la verdad en esas estadísticas. Pero digo que es falta de comprensión histórica porque, por ejemplo, para mí el catolicismo no es una religión diferente. En realidad es una denominación cristiana ujú, que hay que entender que para nosotros hoy predominantemente conocemos el catolicismo romano. ujú, Pero, por ejemplo, de recién que entró el Papa Francisco y volvió a hacer vínculos con la Iglesia Católica de Antioquía, ujú. ¿no? Entendemos, por ejemplo, que desde la visión de la Iglesia Ortodoxa, para ellos no fueron ellos quienes se separaron de Roma, sino Roma quien se separó Así es. de los patriarcados que existían en ese tiempo, ¿no? Está el patriarca de Antioquía, el patriarca, no sé, de tal o cual lugar. Tenemos la iglesia copta, por ejemplo. Y estamos hablando de iglesias
que surgen de que se llama el Gran Cisma, ¿no? El Cisma de Oriente. Pero aún dentro de la Iglesia Católica hay diferentes ritos. Entonces, sí, por ejemplo, cuando hay como esta pelea apologética de cuál es la verdadera iglesia y todo, debemos entender que estamos solamente viendo desde la perspectiva de las prácticas, pero no desde la perspectiva histórica. Entonces, por eso, pues, para mí, no es una religión diferente. Ahora, hay un término que está muy de moda, ¿verdad? Sobre todo como en iglesias pentecostales, en contra de algo que se llama el ecumenismo. Ok. El tema es que el ecumenismo, para algunos dicen, no, es que va a ser la religión del anticristo porque va a juntar A todas las iglesias, a todas las religiones, ¿no? religiones, Y claro. que el crislam y no sé qué. No, en realidad eso va en contra, por eso la importancia de conocer la etimología de las palabras, va en contra de la etimología de la palabra, porque eso se llama sincretismo. Así es. Ecumenismo es que tienen que tener algo en común y lo que tenemos en común es a Jesús. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué tienen en común todas las denominaciones Ujú, o los segmentos del cristianismo? A Cristo. O sea, exactamente. todas las denominaciones tienen un apellido. Ajá, Cristiano, católico. Cristiano, sí. evangélico. Ujú, Cristiano, o sea, tenemos un nombre, ajá, pero todos luego tenemos como un apellido, ¿no? Y exactamente. fíjate, o sea, me encantó, me gustaría que abundaras un poco más sobre ese tema, porque son dos cosas distintas y a veces, sobre todo creo que a los protestantes Ujú, y depende pues, yo crecí en una iglesia, en una denominación particular, ujú. este, que no voy a decir para no quemarla, ¿no? Porque luego, pero eh, mucho de lo que aprendes en la iglesia a veces es Ujú, a no salirte del huevo, ¿no? O sea, no salirte del ujú. espacio, cuidar mucho, que no sé. Sí, Eso tal vez es mi impresión, porque también ya lo hemos platicado mucho tú y yo. A sí, veces una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que luego la audiencia aprende, ¿no? sí, Pero claro. me encantaría que hablaras un poco más sobre esos dos conceptos, ecumenismo y Ajá. sincretismo. Sí, básicamente el sincretismo son creencias opuestas, pero que de alguna manera las hacen mezclarse, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un ejemplo muy claro para entender el sincretismo es la santería cubana, ¿no? ¿Qué pasó? Hacen demasiada matanza de indígenas, traen esclavos de África. eh, Obviamente saben que en la conquista de los españoles los hacían católicos a fuerzas, los bautizaban y los hacían católicos a fuerzas. Entonces estos, para encubrir sus creencias, comenzaron a ponerle nombres de santos católicos a sus deidades. Entonces, dos creencias que son totalmente opuestas, las combinan y se hace una nueva religión o un nuevo sistema de creencias, Claro. lo que es la santería. Ese es un ejemplo práctico, ¿no? Ujú, ujú. Por ejemplo, si yo puedo hacer un sincretismo eh, usando una hipérbole, sería un ateo creyente, ¿no? O sea, o alguien que diga, soy ateo gracias a Dios, Ok, algo así, ¿no? ujú, Que son creencias opuestas. ujú, En el caso del ecumenismo, ujú. tiene que tener como fundamento algo en común. En este caso, el cristianismo. Los concilios ecuménicos que se llevaron a cabo se tomaban en cuenta estos patriarcados que te comento. Cuando Roma eh, sale de este patriarcado, porque luego aparte también nos enseñan y nos dicen, no, es que Constantino hizo el catolicismo, no, eso no ocurrió así, pero sí la iglesia romana tuvo como cierta como preponderancia ante las demás, entonces todos se tienen que sujetar a mí, Bueno, es que, pero al punto al que voy es que tenían la misma base. ujú, Entonces hoy en día, por ejemplo, yo no sé si te ha pasado, ujú, pero estaba escuchando predicar a un sacerdote católico y estaba haciendo una buena exégesis o sea, lo que estaba predicando era coherente con lo que estaba en la escritura y estaba hablando de Jesús. Mira, yo tengo un tío que es sacerdote católico y estaba una vez en la boda de otro tío y él estaba dando la homilía y era un buen mensaje, era un buen mensaje. Obviamente, ya como para nosotros, como protestantes, ya cuando a fuerzas se utilizan alusiones a María y todo ese rollo, pues a lo mejor ponemos como rechazo. Yo en lo personal, pues obviamente sabemos
que como pastor, pues mi postura es protestante. Tu postura está definida como pastor. Exactamente, pero no por eso no voy a decir que lo que estaba diciendo era correcto Claro. acerca de Jesús, de la obra de Jesús y de lo que estaba alentando a los oyentes mediante la palabra. ¿Por qué lo puedo decir? Porque tenemos algo en común, que es Cristo. Claro. Entonces, ahí sí sería comunismo. De hecho, una reunión entre bautistas, pentecostales, presbiterianos, sería ecumenismo. Ujú. No necesariamente Sí, el Islam con el cristianismo. fíjate, yo lo que pienso justamente es que ahí es donde marcamos normalmente, o sea, donde y no sé hasta qué punto pasa más del lado protestante, pero se marca como la línea, ¿no? Ujú, De alguna manera, los protestantes pueden convivir entre ellos, ujú. ¿no? Sí, O bueno, no me voy a excluir, ¿no? O sea, entre ajá, nosotros, podemos convivir, más o menos, mientras no hablemos de política, religión ajá, o o fútbol. fútbol, podemos más o menos convivir. Creo que donde se pone más ardua la plática es cuando hablamos ya del fútbol, ¿no? Sí, Este, pero sí como que veo una línea marcada, como que ujú, no te juntes con los de allá, y los de allá son los católicos, ¿no? sí, Ya los ortodoxos pues los ignoramos, o sea, aquí sí, en esta parte del mundo como casi no hay, sí, 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 no somos, si estuviéramos en Rusia, pues sí, la iglesia ortodoxa sería nuestro enemigo, ¿no? Digámoslo así. sí, claro. O sea, pero como iglesia creo que nos toleramos un poco más entre los protestantes que con los hermanos católicos. Y también al revés, Ujú, o sea, los hermanos católicos se toleran un poco más ajá, entre ellos. Bueno, no sé, sí, no estoy seguro, ¿eh? Bueno, ese sería un tema interesante para investigar, pero creo que ahí hay una línea muy marcada, sí, pues. Y algo interesante que a mí me gustaría escuchar un poco más ajá, es sobre estas, no las diferencias, porque creo que las diferencias son muy evidentes, sobre todo en el aspecto doctrinal, ¿no? ujú, No sé si necesariamente en los principios, sino más bien en las formas en las que se expresan, ujú, este, respecto a las distintas denominaciones del cristianismo. ujú, Eh, y o sea, entender un poquito más esa parte, o sea, esa parte ujú, de cómo se interrelacionan, qué tienen en común, qué tienen de diferente y hasta qué punto lo que es diferente realmente marca rumbos distintos, ujú, ¿no? Eh, Te lo comento por lo siguiente, o sea, estos conceptos yo los estoy aprendiendo contigo, tú eres el ujú. teólogo, Dicen. yo no soy teólogo, así que no tengo que preocuparme de ser congruente con algunas perspectivas. Hablo literalmente desde lo poco que he leído, y desde la experiencia personal y desde un Ujú, poquito más de la parte esta de empírica, ¿no? ujú, Y bueno, mi entendimiento. Pero creo que es muy interesante el hecho de poder intentar encontrar las, las, los puntos en común y ver hasta qué punto las perspectivas distintas realmente marcan rumbos ujú. distintos, ¿no? Porque la siguiente pregunta es, pues, ¿cuál es la buena? ¿Me explico? Ah, sí. Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Esa es la siguiente pregunta. Pero espérame, Ajá. no vayas a contestar, ¿eh? Ah, ok. No la contestamos. No ahorita, ¿sale? No, pero digo, esa es la pregunta, pero haciendo el análisis de la pregunta, sin contestar, obviamente, sí, creo que la reflexión que nos debe llevar es entender qué significa religión, si lo que estoy llevando en mi vida es una religión. La otra pregunta es, ¿necesito una religión? ¿Para qué ¿Y sirve, no? ¿Para qué me para, sirve? para qué me sirve? Que de hecho ahí hay incluso datos y estadísticas ahora con las neurociencias, los beneficios incluso Hay una del... cosa que se llama neuroteología, Ajá, sí, que está en desarrollo. La verdad es que no... pero ya para que unas esos dos conceptos, Sí, o sea, sí, sí, donde sí. donde hacen estudios del cerebro mientras una persona ora, o sea, ya Sí, para que haya un desarrollo, sí, una investigación respecto a ese sí, sí, tema, sí. está interesante, ¿no? Está muy interesante. Y por ejemplo, las neurociencias como hacen análisis en tiempo real de cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro funciona, como dices tú, al momento de la oración, de la lectura bíblica, de la meditación, todo ese rollo, ¿no? Entendidos en la meditación desde el lado cristiano, ¿va? No, no así de... Oye, cada vez que hablas le pones ahí no se te quita tu filtro de pastor, ¿no? Ah, sí, Y claro. yo como soy una oveja, me preocupo mucho por eso. Sí.
pero estaría muy interesante entenderlo un poco más. Me gusta el hecho de que en este momento hayamos de alguna forma visto el tema de la religión desde la perspectiva casi, o sea, secular, voy a decirlo así, y Ajá. de la iglesia. Sí, O sea, esto nos va a dar para muchísimo más, amigo. sí. Y o esto, ¿es malo ser religioso? Esa es la otra pregunta, ¿no? Esa ¿Es está malo buena. ser religioso? Bien, pues familia, espero que haya sido de interés. Espero que esto sirva para algo y ojalá pues, que podamos seguir platicando, ¿no? Sí, y lo esperamos en el próximo episodio, que se va a poner buenísimo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, familia.